El carcinoma ductal in situ, o DCIS por sus siglas en inglés, es un cáncer de mama no invasivo. Es un cáncer de mama en etapa 0. Con el DCIS, las células anormales están contenidas en los conductos lácteos de la mama y no han invadido el tejido cercano por fuera de estos. Se llama in situ, que significa en su lugar, y no invasivo porque las células anormales no han salido de los conductos. Cuando las células cancerosas se propagan desde donde comenzaron hacia el tejido mamario de alrededor y posiblemente hacia los ganglios linfáticos cercanos y otras partes del cuerpo, el cáncer se llama invasivo. El cáncer de mama más invasivo comienza en los conductos lácteos y se conoce como carcinoma ductal invasivo, carcinoma ductal infiltrante o IDC, por sus siglas en inglés. Es el tipo de cáncer de mama más común y representa entre el 70% y el 80% de todos los casos. Para el carcinoma ductal invasivo, el pronóstico depende de la etapa y el grado del tumor. Las características del tumor, como el estado de los receptores hormonales y de HER2, pueden variar y suele haber carcinoma ductal in situ o DCIS. El cáncer de mama invasivo también puede comenzar en los lóbulos y se conoce como carcinoma lobulillar invasivo, carcinoma lobulillar infiltrante o ILC, por sus siglas en inglés. Es el segundo tipo de cáncer de mama más común. A menudo, el ILC se encuentra en varios sitios de la mama y puede ser difícil de detectar en un examen físico o en una mamografía, porque las células suelen formar un patrón de línea recta en lugar de un bulto. Para el carcinoma lobulillar invasivo, el pronóstico varía según la etapa y el grado del tumor, pero para cualquier etapa o grado, en general, es similar al del IDC. Los tumores de ILC suelen ser receptores hormonales positivos y HER2 negativos, y el patrón de la metástasis puede ser un poco diferente al del IDC. Por ejemplo, el ILC puede hacer metástasis en el tracto gastrointestinal o en los ovarios. La metástasis ocurre cuando las células del cáncer de mama se desprenden del tumor original y se propagan más allá de los ganglios linfáticos cercanos, hacia otros órganos del cuerpo, mediante el torrente sanguíneo o el sistema linfático. Esto se llama cáncer de mama metastásico, o MBC por sus siglas en inglés. El MBC es un cáncer de mama invasivo. No es un tipo específico, sino la etapa más avanzada de cáncer de mama. Los sitios más comunes hacia los que se propaga el cáncer son los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro. Para aprender más, por favor visite la página de recursos educativos de la sección Komen en español de komen.org.